COVID-19 se ha llevado a muchos salvadoreños que son irreemplazables en la vida de sus esposos, de sus esposas, hijos, hijas, amigos, compañeros e incluso en sus pacientes. Nos referimos a los profesionales y trabajadores de la salud que ofrendaron su vida para salvar la de otros, a quienes ni siquiera quizá conocían. Nosotros tratamos de cuidarnos lo más que pudimos, ¿verdad? Cuando llegábamos a casa, él era bien cuidadoso, que se bañaba afuera, llegaba a almorzar a casa y tenía una mesita afuera y ahí le dejábamos la comida. Ella llegó a ser un gran ser humano por la forma en que hacía su trabajo y siempre estaba presta y servicio a los pacientes que le requerían y siento que trascendió, ¿verdad?, su función. ¿De qué nos sirve que nos digan héroes si al final no dan nada por nosotros? Solo es la palabra héroes. Somos mártires. Mi esposo y todo el personal de salud que ha muerto son mártires de este mal sistema de salud. A pesar de todo eso, nuestros compañeros de trabajo se siguen enfermando y siguen falleciendo. Mi esposo se llamaba Dr. Edgardo David Rivas Molina, era neurocirujano del Hospital San Rafael, trabajó ahí desde 1992, se formó en la Universidad de El Salvador, se especializó en el Hospital Rosales, tanto la cirugía, que tiene que ser 3 años de cirugía, más otros 3 años de neurocirugía, con muy altas notas. Además estuvo formándose en los Estados Unidos. Ella era enfermera general que laboraba en el Hospital Nacional Rosales. Tenía 26 años de trabajo en dicho centro hospitalario, el cual le ingresó en octubre de 1993. Se desempeñaba sus labores actualmente en el momento de su fallecimiento en el Servicio de Bienestar Magisterial. Ella se encargaba de atender a maestros, sin embargo, por la pandemia fue derivada a otros servicios del hospital y muy probablemente ahí adquirió el virus. Tuvimos 19 años de matrimonio, de 3 lindos hijos, ¿verdad? Un varón que al momento tiene 20 años y la hembra que al momento tiene 15 y la última que tiene 10. Estábamos muy orgullosos, ¿verdad? Mi esposo se llamaba Andrés Éntimo Mengíbar Tobar. Sus compañeros lo conocían como Éntimo. Mi esposo empezó a trabajar para el Ministerio de Salud en 1980. Mi esposo era contador y empezó a trabajar en la región central de salud. Era un gran profesional en el fútbol. Mi esposo llegó a jugar en la Liga Mayor del país. Jugaba fútbol, jugó en Marte, en negocios internacionales. Bueno, lo contrataban equipos para cuando querían ser campeones. Aparte pues de eso, era una persona muy jovial. Mi esposo siempre tenía una risa en su cara, siempre andaba contento. Mi esposo era el doctor Sergio Ricardo Coto, laboraba en el Hospital Rosales desde hace como 20 años, vea, más o menos. Casi 25 años íbamos a cumplir de casados, ¿verdad? No llegamos, pero siento que este tiempo pues es una vida, ¿verdad? Es un tiempo valioso y que es lo que yo recuerdo con amor y cariño, ¿verdad? Toda la entrega, todo el amor, lo buen padre, ¿verdad? Esposo, amigo, hermano, hijo, porque él tiene sus papás. Para todos era así de bueno, ¿verdad? Siempre, con todos. Él
inició en el Hospital Rosales, luego siguió en el Hospital San Rafael, ya como médico neurocirujano, y él tenía una vocación grande hacia sus pacientes. Él veía a sus pacientes como familia, él me lo decía. Mira, tenés que verlo como que es tu papá o tu mamá y así atenderlo. Bueno, sus pacientes lo pueden decir. Él vivió en sala de operaciones, él veía problemas de columna, de cabeza. Ella se formó en la seccional de San Miguel, donde sacó el curso de auxiliar de enfermería y realizó su servicio social en el departamento de Santa Ana, y el 93, el mismo año, ingresó al Hospital Rosales. Era auxiliar, ¿verdad? Después adquirió el complementario, el tecnólogo, en el Instituto Profesional de Enfermería, de nombre por sus siglas IEPROES. Él era el encargado del combustible que le daban a este almacén, y fue ahí donde le conté que tuvo los 2 infartos. Debido a eso, ya cuando él salió del hospital, el jefe decidió, por el decreto que había, que él era un personal que era de cuidado y que había que mejor mantenerlo en reserva, ¿verdad? Y mandarlo a la casa. Trabajaba por la mañana en el Hospital Rosales y durante 17 años trabajó en el Hospital de Especialidades. Ahí trabajó también en la tarde, viendo pacientes renales, ¿verdad? Y trabajaba también al principio ayudando a los pacientes cuando le hacían alguna cirugía de riñón. Por ejemplo, con los pacientes del Blum, los niños que habían sido operados en el Hospital Blum, que les habían hecho su trasplante renal, pasaron al Hospital Rosales a cargo de él, ¿verdad? Entonces él los tuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Hasta el día que se fue. Su vocación era ser médico y él tenía que atender a sus pacientes independientemente de cualquier cosa. Estaba consciente a lo que estábamos expuestos, estaba consciente a que podría suceder esto. Pero acuérdese que el dolor era el síntoma principal de sus pacientes. Ellos tenían dolores crónicos insoportables que solo con una cirugía podía quitársele. Entonces él decía, ni modo, no puedo dejarlos con esos grandes dolores y hay que atenderlos. Lo recibimos con incertidumbre, con temor, con desconocimiento de lo que podía pasar. Yo le decía a ella que aisláramos a los niños y que nos quedáramos solos en nuestra casa. Pero ella se negó, ¿verdad? Porque quería estar con ellos, pues sentía que era como una pérdida de la esperanza, ¿verdad? Porque teníamos que estar unidos y juntos, pero tarde o temprano, le decía yo, podíamos caer uno o el otro o todos, ¿verdad? Y entonces eso nos preocupaba porque teníamos miedo de contagiarlos a ellos, pero solo enfermamos nosotros 2. Porque yo también me considero, porque yo he tenido COVID 2 veces. La primera vez estuve hospitalizada y la segunda vez lo aguanté en mi casa. Pienso que el hecho de estar todavía frente a un escritorio, atendiendo público, atendiendo a medio mundo y tener todavía pues la capacidad de concentración para poder hacer mi trabajo, eso también me da derecho a sentirme una persona importante dentro de la institución. Sí usó mascarillas y todos los implementos, pero como usted sabe, esta enfermedad no se sabe por dónde lo puede contagiar a uno. Puede ser que de sus pacientes, puede ser que del mismo contacto con el sistema médico. Así que él siguió adelante y no le importó eso. Y las consecuencias fueron pues nefastas. Dio su vida por ellos y nos ha dejado aquí solo dando el testimonio de su trabajo. Y las enfermeras son los que han llevado la peor parte, porque no es que el médico no esté en contacto con el paciente todo el día, como las enfermeras lo hacen, porque ellas están cumpliendo constantemente diferentes horarios a diferentes pacientes. Y si alguno de ellos o varios tiene el virus,
Imagínense la carga de virus que pudieron haber captado con respecto al médico, que tal vez no estaba tan en contacto como ellas, ¿verdad? En el hospital, ¿verdad? Pero sí, seguramente en el hospital fue, ¿verdad? Allí había pasado abril, mayo y junio y no se habían hecho los informes del consumo del combustible. Y entonces la gerencia lo estaba exigiendo y no había quien, o sea, la persona que los estaba haciendo no los hacía correctamente. Entonces se presentó a trabajar 3 días. Y en esos 3 días, él contrajo una tos. Lo llevamos al médico particular porque ya no quiso ir él al seguro. Y la doctora dijo pues que sentía como que era principio de COVID y le dieron medicamento y todo. Pero lamentablemente él no resistió. Cuando él cayó enfermo, fue después de una cirugía de un tumor cerebral de una paciente. Después de eso, él ya cayó totalmente enfermo porque esa cirugía le llevó más de 5 horas operarla. Fue tremendo el esfuerzo físico que él hizo para sacar ese tumor occipital. Luego de eso, él cayó. Y lastimosamente ella fue uno de los de que la enfermedad evolucionó rápidamente y en menos de una semana ya estaba delicada y en menos de 4 días, con respecto al primer día que ingresó, se agravó, que yo hasta el momento no me lo termino de explicar, ¿verdad? Cómo es que se complicó tan rápido y eso me va a quedar siempre, ¿verdad? Que si pude haber hecho algo yo también o alguien pudo haber hecho algo y hasta el final queda demostrado que por todo lo que hagamos a veces ya no se puede, ¿verdad? Tenía diabetes, era hipertenso y aparte de eso pues tenía insuficiencia renal. Yo pues en ese momento también contraje el virus y no sabemos quién de los dos infectó a quién. La cosa es que yo fui a dar al hospital. Y días más tarde fue a dar él también, pero él solo aguantó 2 días hospitalizado. Ya iba muy grave. Y fue así como falleció. Comenzó día domingo con fiebre alta, pero solo fiebre. No tenía gripe, ni dolor de garganta, ni nada, ¿verdad? Ni síntomas gripales. Pero ya el lunes que él se fue a trabajar, le dije yo, es mejor que pases consulta porque hay que ver qué puede ser, hasta puede ser el virus, le dije. Entonces él me dijo, yo creo que no, quizás es dengue porque siento dolor en el cuerpo. No había perdido olor ni sabor y luego ya ese mismo día lo ingresaron, día lunes, y fue que ya rápido la evolución, ¿verdad?, de los síntomas, ¿verdad? Después le dieron más. Ya día jueves estaban ya intubándolo. Él luchó, pues, porque, digo yo, pasó 28 días intubado hasta su fallecimiento. El día del que nos avisaron que había fallecido, pues fue una noticia desgarradora para nosotros. Fuimos al hospital porque como era pues los primeros casos, ¿verdad?, que fallecían, nos dijeron tienen que enterrarlo hoy, ¿verdad? Entonces fuimos y hicimos todo pues para llevar la funeraria y todo. Y fue una sorpresa en realidad cuando estaba en la morgue, esperando que lo llevaran de la UCI, de donde estaba, hacia ahí, cuando comienza el de telefonía, que esa voz, creo que todos los médicos que pasamos por el Rosales, es una voz que tenemos en la mente, ¿verdad? Pidiendo pues que las personas, ¿verdad?, que los médicos o todo el personal que quisiera acompañarlo al doctor Cotto para darle el último adiós. Sí fue duro para nosotros en ese momento, pero ahora que lo vemos nos damos cuenta de todo el cariño, todo el aprecio que le tenían, ¿verdad? Cómo la gente lo sintió, la gente se veía que estaban sufriendo también como nosotros, ¿verdad?
inesperado pues para nosotros, que hasta tenían flores, le tiraban flores, ¿verdad? Y igual mis compañeros de la unidad de salud también hicieron lo mismo. El COVID es una enfermedad ocupacional donde el riesgo existe todos los días de contagio y muerte, pero el gobierno no está haciendo nada al respecto. Solo es propaganda, héroes. ¿De qué nos sirve que nos digan héroes si al final no dan nada por nosotros? Solo es la palabra héroes. Somos mártires. Mi esposo y todo el personal de salud que ha muerto son mártires de este mal sistema de salud. He tenido que trabajar doble, ¿no? Trabajo de una forma institucional y tengo que trabajar de una forma privada porque así me lo merita, ¿verdad? Y entonces eso implica gasto emocional, gasto físico, se pierden energía, ¿verdad? Se entra en una vorágine de cansancio que no lo cura ninguna medicina, que se tenga que hacer eso para poder salir adelante con las necesidades de un hogar, ¿verdad? Una sola persona. Les han llamado héroes, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto podemos ser héroes, ¿verdad? Las personas que han dado su vida. No sé si pudo haberse evitado, ¿verdad? Si necesitaba más protección por parte de las autoridades, ¿verdad? Al final, pues, se va a hacer todos esos análisis quizás con el tiempo, ¿verdad? La próxima semana le presentaremos la segunda parte de este reportaje testimonial en el que profundizaremos sobre las historias personales de estos héroes o mártires de la pandemia que han dejado huella en sus pacientes, compañeros, amigos y familias. Sin duda, personas irreemplazables. A continuación, el editorial. El Salvador atraviesa la situación más crítica desde el inicio de la pandemia, con el mayor número de contagios diarios de COVID-19 registrados a lo largo de estos 2 años. La presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, junto con la relajación de las medidas de prevención entre nosotros, ha incrementado mucho el número de contagios y la cantidad de personas que requieren atención médica. En las últimas semanas hemos visto a cientos de personas haciendo largas filas y esperando por varias horas en laboratorios clínicos y cabinas instaladas por el gobierno para realizarse la prueba PCR o de antígenos COVID-19. Los datos de la última actualización del Ministerio de Salud al 24 de enero señalan que a esa fecha habían confirmados 5.397 casos activos de COVID-19. La realidad es mucho mayor, pues este número no toma en cuenta los resultados de los laboratorios particulares ni de aquellos que no se han hecho ningún tipo de prueba. Por otro lado, la aplicación de la tercera vacuna o dosis de refuerzo avanza muy lentamente. La presencia de la variante Omicron, altamente contagiosa, hace mucho más necesarias que nunca las medidas preventivas. Usar siempre la mascarilla, evitar aglomeraciones de personas, mantener la distancia física. La evidencia muestra que las vacunas, aunque necesarias, no evitan contagiarse ni una posible hospitalización, por lo que la responsabilidad personal y comunitaria sigue siendo imprescindible para frenar el COVID, para proteger nuestra vida, la de nuestra familia, compañeros de labores y también la del personal sanitario. Este último es el más expuesto y todos tenemos la responsabilidad de cuidarlos y no poner en riesgo sus vidas. Ante la fuerte ola de contagios,
debemos intensificar los esfuerzos que impidan o al menos dificulten lo más posible la transmisión del virus y el colapso de los centros de salud y la red hospitalaria. Ante la displicencia de las autoridades más preocupadas por su imagen que por la realidad, en esta grave situación, la lucha contra la COVID-19 requiere de la colaboración de todos y que todos estemos dispuestos a realizar los sacrificios necesarios para evitar su propagación. De lo contrario, el virus seguirá ganando la batalla. Un comportamiento comprometido con las medidas de bioseguridad es lo menos que se espera de buenos ciudadanos. Mostremos nuestro civismo evitando la propagación del COVID y así contribuyamos al bien común, el bien de todas y todos. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo. Estamos hablando de la maestra Ruth López. Ella es abogada, jefa anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, con quien conversaremos sobre lo que ha avanzado El Salvador en el tema de acuerdos de paz y derechos humanos. Ruth, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y compartir este espacio. Cómo no, estamos, licenciada, conmemorando 30 años de la firma de los acuerdos de paz que marcó un antes y un después en la historia salvadoreña. Tan así que para Naciones Unidas, El Salvador ha sido un ejemplo de superación de los conflictos mediante el diálogo. ¿Seguimos siendo un ejemplo de país para la comunidad internacional? Bueno, definitivamente en El Salvador la cooperación y la comunidad internacional y su participación en el proceso de paz fue importantísimo. Yo creo que es necesario reivindicar ese rol de la comunidad internacional y además lo que significaron los acuerdos de paz y todo el apoyo que tuvimos después de la cooperación internacional para el desarrollo de esos acuerdos de paz, pero además para el mantenimiento de la paz y, por supuesto, para el fortalecimiento institucional. Sin embargo, con el paso de los años y sobre todo en la situación actual, hay algunas deudas que quedaron de ese momento, como toda la reforma económica que debió suscitarse, pero especialmente y en los últimos tiempos con los deterioros democráticos. Ya hoy El Salvador, según Human Rights, por ejemplo, aparece dentro de los países con un régimen autoritario. Ya nosotros hemos visto retrocesos después de los últimos tiempos, en los últimos años, especialmente en el último año. Hemos visto un retroceso marcado en el Estado de Derecho, hemos visto una ruptura constitucional, o sea, hemos visto situaciones que no veíamos desde los acuerdos de paz. Yo creo que es importante marcar esta inflexión porque no significa que antes de la llegada, por ejemplo, del gobierno de Bukele, tuviésemos un sistema perfecto. Muy por el contrario, es decir, venimos de un sistema totalmente imperfecto donde el sistema de control no funcionó adecuadamente. Si los sistemas de control hubieran funcionado adecuadamente, nosotros nos preciáramos de tener, por ejemplo, gobiernos que no hayan sido corruptos o gobiernos donde no hayan habido corrupción, o si hubiese habido, pues entonces que hubiese tenido las consecuencias correspondientes. Sin embargo, este no ha sido el caso. Hemos tenido una institucionalidad débil que había venido avanzando poco a poco, porque si nosotros recordamos, antes del 2009, por ejemplo, no teníamos un control constitucional intenso, o antes del 2009 o antes de los últimos años tampoco tuvimos una Corte de Cuentas que ejerciera de una manera técnica, de una manera coherente sus criterios y hubiese señalado tantos desfalcos que hemos visto en la Hacienda Pública o el Tribunal de Ética Gubernamental. No hemos tenido una institucionalidad
en el Tribunal de Ética que realmente represente lo que el espíritu de la ley y lo que en este caso el objetivo para el cual fue creado ese tribunal, o la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, aun cuando habíamos tenido algunos progresos, lo cierto es que ese avance se ha detenido, y no solo se ha detenido, sino que ha retrocedido. Y esto precisamente creo que nos lleva a contestar esa pregunta de manera negativa, es decir, nosotros hoy ya no somos un ejemplo de una ruta a seguir después de los acuerdos de paz. Por el contrario, ese retroceso que hemos tenido en los acuerdos de paz, donde la independencia judicial, por ejemplo, ha sido fuertemente golpeada, donde las instituciones de control, nuevamente retomo el tema, ha sido resquebrajado, pues entonces ya nosotros no podemos decir que seguimos en la ruta de los acuerdos. Por el contrario, hemos retrocedido notablemente. Y eso tiene que ver, licenciada, con el poco apropiación que la sociedad ha hecho de fortalecer derechos políticos, económicos, sociales, culturales, o que ha tenido a la base el que no hayamos avanzado lo suficientemente como para ahora estar en una situación tan delicada. Esto tiene que ver, en primer lugar, con un conjunto de insatisfacciones y con un conjunto de incumplimientos en las garantías de los derechos de los ciudadanos, pero además con una deficiente formación cívico-democrática. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, encuestas de la OCA, donde las personas reflejan, o el latirobarómetro, por ejemplo, donde las personas expresan que siempre que un gobierno les resuelve, no importa que sea autoritario, o sea, que resuelva sus necesidades inmediatas. Y eso expresa el nivel de carencia de nuestra población. Mucho se puede criticar a un grupo de ciudadanos que piensa que no importa si votar es relevante o no, o que es mejor que exista una reelección inmediata. Sin embargo, las preocupaciones de la ciudadanía no son esas. Las preocupaciones de la ciudadanía están en las carencias, en la falta de alimentación, en la falta de un sistema de salud debidamente articulado, funcionando, en la falta de un sistema educativo que garantice precisamente la posibilidad de una cualificación técnica, pero además la falta de empleo, es decir, la falta de condiciones donde los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas no tengan que emigrar para poder ver satisfechas sus necesidades y las de su familia. Entonces, cuando tenemos ese tipo de condiciones, el tema democrático queda un poco rezagado. Y si además de eso no hemos considerado una formación cívico-democrática donde los ciudadanos digan, bueno, no tengo, ¿verdad? No tengo el salario, no tengo garantizado ni siquiera el salario mínimo, no tengo una fuente de ingresos que me permita sostener a mi familia, pero definitivamente la corrupción, ¿verdad? No es una alternativa, porque la corrupción termina perjudicándome. Cuando esa formación no ha existido que me permita llegar desde un punto A hasta un punto B para poder condenar la corrupción de manera vehemente, pues entonces es porque no hemos hecho la tarea adecuadamente. Y esa tarea no solo es un tema de los gobiernos, también es una responsabilidad de la academia, también es una responsabilidad de la familia, de nosotros como padres y como madres. Esa cultura que se está instaurando nuevamente del autoritarismo está respondiendo precisamente a esas deficiencias que usted señaló y que han permitido que lleguemos a este nuevo punto nuevamente, licenciada, o realmente está estancado todo el proceso de avances y cambios. Bueno, el proceso de avance está totalmente paralizado y diría no solo paralizado para un avance, sino se detuvo y estamos en un franco retroceso. Lo que pasa es que los regímenes autoritarios suelen reducir los discursos en términos de polarización, es decir, todo es cosas como las que estamos viendo, por ejemplo, eso los de antes, los de ahora, los mismos de siempre, yo soy diferente, etcétera, pero realmente ante la ciudadanía, ante la población, no existe una evidencia de esa diferencia en cuanto a un mejor posicionamiento o a estar mejor preparados para darle respuesta a las necesidades de la gente.
Por el contrario, es decir, en el caso, por ejemplo, de la inversión del Bitcoin, es esa especulación con la que se está manejando las finanzas públicas, y me refiero a especulación a que yo estoy pendiente de si baja o sube el Bitcoin para comprar o vender, resulta nocivo para la ciudadanía. Yo he advertido en algunas ocasiones, yo estoy muy preocupada con el tema de que la ludopatía, ¿verdad? Esta enfermedad o este padecimiento a lo que pueden llegar personas adictas al juego, pues entonces puede llegar a ser un problema de salud pública en el país. Porque estamos viendo cómo incluso se está fomentando desde el gobierno. Es decir, hoy están hablando ya de casinos electrónicos, ¿verdad? Pero también tenemos la Lotería Nacional de Beneficencia, también ya tiene programas electrónicos para promover el sistema de apuestas. O el mismo presidente de la República con esta incesante exposición de si baja compro, si subo no sé si voy a vender, etcétera. Y además con la falta de transparencia que se hace. Entonces, lo que se está transmitiendo a la ciudadanía es que esto es una forma fácil de obtener recursos. Sin embargo, lo que estamos viendo es la falta de inversión de esos recursos que se le están apostando a estas formas alternativas de obtener un recurso incierto además, en lugar de fortalecer el sistema educativo, en lugar de fortalecer el sistema de salud o fortalecer el sistema de empleo. ¿Por qué? Porque dar una computadora no es suficiente. Es decir, es un bien material que sirve, pero que no es suficiente. Hay que revisar los programas educativos, hay que evaluar la calidad de la educación que nosotros hemos tenido durante 2 años bajo un sistema virtual. Y todos los que somos padres y madres que acompañamos a nuestros hijos en las clases, por ejemplo, que revisamos tareas, que vemos su evolución, advertimos la falta de profundidad que el mismo sistema está impedido de dar por las condiciones en las que se está produciendo. Entonces, creo que todo esto está marcando no un avance, no solo una paralización, sino también un retroceso en cuanto a los valores también no solo democráticos, sino también humanos, del respeto, además de esa comunicación necesaria y de organización social que se requiere precisamente para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué derechos políticos se violentan al anular procesos democráticos como el que estaba transitando El Salvador, licenciada, ya en términos más concretos? En términos concretos, miren, el primero es el derecho o la libertad de expresión. Y cuando hablamos de libertad de expresión, a veces pensamos que solo es lo que podemos decir y lo que podemos no decir. No, de la libertad de expresión se derivan también un conjunto de derechos. Estamos hablando, por ejemplo, el de tener la información adecuada. Si, por ejemplo, los funcionarios se niegan a dar declaraciones o a dar declaraciones a medios independientes, se nos está vulnerando el derecho a la información porque los medios de comunicación no pueden exponer debidamente lo que está ocurriendo a nivel gubernamental. Y a eso le vamos a sumar el derecho al acceso a la información pública, porque la información pública en este gobierno ha estado totalmente... ha sufrido un fuerte embate porque ha estado oscura, ¿verdad? Opaca. Hay una clara política gubernamental de opacidad, de no transparentar las cuentas públicas, de no rendir cuentas. Y cuando hablamos de rendición de cuentas, me refiero no a leer un informe, me refiero a darle las explicaciones necesarias a la ciudadanía de por qué se toma una decisión gubernamental. Pero además, esto también nos lleva a una limitación de otra libertad, de la libertad de prensa. Porque si nosotros advertimos en nuestros medios de comunicación, hemos visto cómo se han ido cerrando espacios de exposición pública de aquellas personas, por ejemplo, que tienen una posición técnica distinta a la expuesta por el gobierno, que en muchos casos solo expone una posición política.
de defensa a una política gubernamental y no con una fundamentación técnica, etc. Entonces, hay un cierre de espacio. Esto es un tema complejo que además viene a reforzarse con otra pérdida de derechos que se tuvo, por ejemplo, durante el manejo de la pandemia, como la libertad de circulación. Es decir, hoy ya nosotros no recordamos, ¿verdad? Muchas personas ya no recuerdan la cantidad de personas que fueron limitados incluso su libertad, es decir, fueron detenidos, fueron llevados a centros de contención, fueron maltratados, fueron contaminados en centros de contención y se les vulneraron sus derechos. Entonces, pero además de esto, estamos viendo cómo, por ejemplo, el derecho al trabajo ha sido fuertemente vulnerado porque no se le están brindando las garantías a los ciudadanos y ciudadanas que están siendo despedidos para un debido proceso. Y aquí voy ya amarrándolo también con otros derechos de carácter procesal, ¿no? Es decir, todas las personas, bueno, puede ser... o una persona puede ser despedida, pero toda persona debe seguírsele un debido proceso para ese despido, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero es muy alarmante que en el sector público estén ocurriendo despidos sin justificación y además se estén vulnerando derechos como la intimidad también, que es otro que hemos visto fuertemente golpeado. Muy relacionado a la posible adquisición de un software que ha venido justamente, o sea, adquirido para, según lo que hemos conocido por los medios de comunicación, para vigilar, para realizar alguna actividad de vigilancia sobre la actividad de los periodistas. Y esto vuelve a estar amarrado con toda la explicación que di antes sobre el tema de la libertad de expresión, información, acceso a la información y prensa. Y esto es muy riesgoso porque, miren, todos los ciudadanos, no solo los periodistas, todos tenemos un ámbito de privacidad, de intimidad, es decir, es un núcleo, es una parte que solo nos corresponde a nosotros. Cuando mediante un software, un gobierno trata de ver qué es lo que está pasando, o qué es lo que nosotros estamos diciendo, o cómo estamos pensando, o qué nos está pasando a nosotros como individuos, esto le permite al gobierno tener información que solo nos corresponde a nosotros y que después puede ser utilizada para chantajear, para coaccionar a alguien en la toma de decisiones. Muchísimas gracias por sus aportes. Sin duda, como país tenemos muchísimos retos por delante que tienen que ver con el derecho a la vida, a la salud, a la libertad de expresión, derecho a no migrar, porque la gente en este país se sigue yendo. Sigue migrando por búsqueda de unas condiciones que El Salvador no es capaz de ofrecerle. Le agradezco mucho su intervención y sin duda la última palabra la tiene la ciudadanía, el salvadoreño que debe de empoderarse de sus derechos. Gracias, licenciada. Él sabía que tenía amenazas. El último viaje que él hizo en su país, a Italia, ya El Salvador, ya estábamos en aquellos años ya de que comenzaban a perseguir la iglesia, le dijeron en una cena familiar, comenzaron sus hermanos a decirle, mira, no te vayas, aquí quédate, mira si aquí hay iglesias, aquí hay gente. Y por último, al ver lo que no reaccionaba, uno de los hermanos le dijo, mira, quédate si nosotros somos tu familia. A lo que el padre pues se sonrió, según cuentan, y lo volteó a ver y le dijo, no, yo regreso porque mi parroquia es mi familia. Manuel Solórzano nació en 1905 en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Se casó con Eleuteria Antonia Guillén, con quien tuvo 10 hijos. Por motivos laborales, se trasladó hacia Aguilares, donde colaboró en la compra y venta de semillas y ganado. Fue muy activo en la vida parroquial, especialmente en la evangelización, al ver el dinamismo que le había dado el padre Rutilio Grande.
Pues Manuel Solórzano de alguna manera era un campesino cercano a Rutilio, ahí en la parroquia, un hombre indudablemente que aprendió con Rutilio a conocer la palabra de Dios, aprendió con Rutilio a servir en la iglesia. Era el hombre sencillo, era el hombre humilde, el hombre sonriente, tenía una sonrisa especial, ¿verdad? Era un hombre que nos hizo comprender a nosotros que la santidad tiene que tener alas, pero con los pies en la tierra. El padre Cosme era un santo en vida, hombre muy humilde, sencillo, trabajador, encargado de llevar las almas a Dios. Yo siento que ese fue su principal ideal. Padre Cosme Pesoto, un hombre de Dios, un franciscano de los auténticos, que recibió pues ese llamado del Señor a misionar en estos pueblos de San Juan del Nonualco, decimos, ¿no? San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco. Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paisnal, en el departamento de San Salvador. Fue criado por su abuela, quien le inculcó desde pequeño su vocación y espiritualidad. En su juventud, fue llamado al sacerdocio por el arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, ingresando al seminario a mediados de enero de 1941. Fue formado en el seminario de San José de la Montaña y rector del externado de San José. El 5 de septiembre de 1945, Rutilio Grande fue aceptado en la Compañía de Jesús. Su vida con los jesuitas dio inicio en el noviciado en Caracas, Venezuela. Los primeros votos de vida religiosa con dicha orden los profesó en Los Chorros, Venezuela, el 24 de septiembre de 1947. Posteriormente fue trasladado a Ecuador. Rutilio Grande fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 1959 en la ciudad de Oña, España. En 1967 comenzó su amistad con el sacerdote diocesano Óscar Romero, amistad que perduró a través de los años. Y en junio de 1970, Grande sirvió como maestro de ceremonias en la ordenación de Romero como obispo auxiliar de San Salvador. Presiento que, de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que a momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Firma Cosme Pesoto. Para transformar la patria en medio de la maldad, viviste comprometido con la realidad social. Ni tu anuncio ni denuncia ellos pudieron callar. Sin embargo, fue tu sangre semilla de libertad. Sos conocido como el Padre Tilo, con tus amigos que lucharon con vos. Nelson
Simeón y Manuel, los 3 siervos de Dios, junto a Romero, los santos del Salvador. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Nosotros tratamos de cuidarnos lo más que pudimos, ¿verdad? Cuando llegábamos a casa, él era bien cuidadoso, que se bañaba afuera. Llegaba a almorzar a casa y tenía una mesita afuera y ahí le dejábamos la comida.